En este video vamos a abarcar el tema de geometría, las distintas figuras geométricas, así como la visualización de estas en el espacio, de manera que logremos interpretar de mejor forma cada una de sus características y propiedades. A partir de este video, no vamos a pretender entrar en los ámbitos prácticos, sino que evaluaremos la teoría para que ésta quede mejor abarcada y los ejercicios prácticos de las guías sean más provechosos. Pero hemos mencionado mucho la geometría, sin establecer qué es o su importancia. La geometría en sí es la aplicación de las matemáticas a la construcción, visualización y definición de objetos, en su gran mayoría son ideales o perfectos, pero cuyos resultados son aplicables 100% a la vida cotidiana, como lo son en ingenierías a través del modelado de sistemas o cuerpos, de las influencias aerodinámicas en los aviones o carros deportivos, o en la arquitectura para la construcción y diseño de edificios, entre otros. Así como en otras materias o campos hemos encontrado que todo se crea a partir de una unidad básica, en el caso de la geometría, esas unidades básicas son el punto, que es el objeto de menor tamaño en el espacio, el cual está constituido por un conjunto de puntos y no posee ninguna dimensión. La recta, la cual tiene longitud, es decir, se extiende infinitamente, siempre que no esté limitada por dos puntos, pero no altura, por lo cual se considera que tiene solo una dimensión. Es también el camino más corto entre dos puntos cualquiera. Y por último, también se constituye por el plano, que es donde coexisten todos estos elementos, por tanto, tiene dos dimensiones, alto y largo. Todos estos elementos se relacionan entre sí para dar pie a otra clasificación, como lo son los puntos colineales. Cuando tres puntos en un mismo plano se pueden unir de forma que se forma una recta, y los no colineales que permiten o que no permiten más bien la formación de ninguna recta. De igual forma, los conceptos de puntos coplanares, es decir, dos o más puntos que están conviviendo en un mismo plano, o los no coplanares, que son dos o más puntos que no pertenecen al mismo plano, es decir, están en planos separados. Asimismo, la recta también posee clasificaciones como lo son segmento, que es una recta a longitud infinita, que por motivos prácticos se delimitan a dos puntos en específico, la semirrecta, que solo posee el punto en su origen y se extiende al infinito, el rayo, una recta cuya sección está dividida en un determinado punto e inicia del origen. Una recta concurrente, que básicamente son dos rectas con direcciones distintas que siempre llegan o parten de un mismo punto. La recta paralela, que son dos rectas las cuales mantienen una distancia similar en toda su extensión sin llegar a tocarse o interceptarse. La recta perpendicular, la cual son dos o más rectas que se intersectan en un ángulo de 90 grados. Con estos términos ahora podemos centrarnos en la visualización espacial, que no es más que una aplicación de la teoría vista anteriormente, donde las distintas figuras geométricas reciben su nombre, su clasificación y nos permiten analizarlas. Todas estas figuras se engloban dentro de los cuerpos geométricos, los cuales son aquellos que tienen y ocupan un volumen en el espacio, así como poseer las tres dimensiones, dígase alto, largo y ancho. Y por el mismo fin de la geometría, no necesariamente van a ser objetos reales, como ya mencionamos, sino que pueden ser idealizados o perfectos. Los cuerpos geométricos pueden ser poliedros, es decir, todas sus caras son planas, o cuerpos redondos, los cuales tienen al menos una cara curva. En estos casos, ambas clasificaciones poseen características propias, como son los siguientes. En el caso de los poliedros, todos poseen caras, que son las superficies que lo limitan y que lo definen. Por ejemplo, en un cubo, las caras serían las seis superficies planas que dan la forma. Las aristas en un poliedro definen los lados que forman cada cara. Continuando con el ejemplo del cubo, por cada cara tendríamos 4 aristas, que en total con el cubo tendríamos 24 aristas en total. Los vértices también son los puntos en los que las aristas se interceptan, de forma tal que la unión de tres aristas, por así decirlo en su origen, generan un vértice. De esta forma, con el ejemplo del cubo, tendría 6 vértices.
Para los cuerpos redondos tenemos también las siguientes clasificaciones, o los siguientes componentes. El radio basal, que generalmente se encuentra en un círculo, el cual, como se sabe desde la escuela, las dimensiones están definidas por el diámetro y el radio, y es la base que le da la forma al cuerpo redondo. La altura, que es perpendicular a las bases y define la longitud del cuerpo redondo, a partir de la cual se encuentra la altura y se va a determinar la longitud que tiene el cuerpo redondo, como ya mencionamos. Todos estos cuerpos se pueden visualizar como poliedros regulares, prismas, pirámides, conos, esferas o cilindros, entre otros. Por otro lado, algo que nos servirá más adelante es la teoría de ángulos, los cuales se definen como la porción del plano formada a partir de dos semirrectas con un origen común, el cual es llamado vértice. Los ángulos tienen clasificaciones como las siguientes: ángulo agudo, que es el ángulo que mide más de 0 pero menos de 90; ángulo obtuso, ángulo que mide más de 90 pero menos de 180; ángulo recto, que es el ángulo que mide exactamente 90, debido a esto sus lados son siempre perpendiculares entre sí; ángulo llano, que es el ángulo que es aquel que se forma al medir 180 grados; complementarios, dos ángulos que sumados den 90 grados; suplementarios, que son dos ángulos que sumados den 180 grados; los adyacentes, que son cuando dos ángulos se suman para formar un ángulo llano; el par lineal, que es cuando tenemos dos rectas que se intersecan, es decir, se forman cuatro ángulos. Estos pares lineales son siempre suplementarios, es decir, siempre suman 180 grados. Y por último, los congruentes, que son aquellos que tienen exactamente la misma medida. Este tema va ligado a toda la teoría de triángulos, donde iniciamos conociendo que los triángulos son polígonos de tres lados, que también tiene tres ángulos y tres vértices. También podemos clasificar los triángulos en función de sus ángulos, como podrían ser los triángulos rectángulos, que son aquellos que dos de sus lados forman un ángulo recto, es decir, tienen un ángulo de 90 grados. El triángulo acutángulo, donde todos sus ángulos son agudos, es decir, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Y el triángulo escaleno, donde dos de sus lados forman un ángulo obtuso, es decir, tiene un ángulo de más de 90 grados. Pero no solo tienen esta clasificación, también tenemos la clasificación de acuerdo a sus lados. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, es decir, los tres lados son de la misma longitud. El triángulo isósceles es el cual tiene dos lados iguales y uno distinto. Y el triángulo escaleno, que tiene los tres lados diferentes, es decir, los tres son de distinta longitud. También debemos tocar lo que es la desigualdad triangular, que es un tema necesario, ya que este nos dice que al sumar el lado B con el lado C, el resultado debe ser siempre valor al del lado A. Esto es algo que siempre debe ocurrir para asegurarnos que el triángulo es correcto. Por último, para cerrar con el tema de triángulos, tenemos dos criterios importantes, como que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo pueden ser de cualquiera de las clasificaciones vistas, es decir, recto, agudo u obtuso, pero siempre su suma debe ser de 180 grados. Mientras que los ángulos externos también pueden ser rectos, agudos u obtusos, pero su valor va a ser el resultado de la suma de los dos ángulos internos que no están unidos al ángulo externo que se quiere encontrar. El último tema que debemos de tratar son los cuadriláteros, que como su nombre indica o se puede intuir son polígonos de cuatro lados, cuyos ángulos interiores suman 360 grados y están compuestos por vértices, lados, una diagonal, así como ángulos interiores y exteriores. Se clasifican según sus ángulos internos en convexo, donde todos sus ángulos interiores son menores a 180. También al trazar una recta sobre él, la recta lo corta máximo en dos partes. Y el cóncavo, donde uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. También al trazar una recta sobre él, la recta lo corta en más de dos partes. Otro término importante es el de paralelogramos, los cuales son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos entre sí. Se clasifican como cuadrado,
que es el que tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. Rectángulo, donde tiene iguales los lados opuestos entre sí y esos cuatro ángulos son rectos. El rombo, que tiene los cuatro lados iguales y no forman ángulos rectos. Y el romboide, el cual tiene iguales los lados opuestos entre sí, pero no forma ángulos rectos. Otra clasificación son los trapecios, los cuales son los cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, llamados base mayor y base menor. Estos se clasifican en trapecio rectángulo, que es aquel que tiene dos ángulos rectos, y el trapecio isósceles, que tiene los lados no paralelos iguales y tiene dos parejas de ángulos iguales. Por último, el trapecio escaleno, que no tiene ningún lado igual ni ningún lado recto. Por último, también existe el trapezoide, que no es más que aquellos cuadriláteros que no tienen ningún lado igual ni paralelo. Con esto cerramos lo que es el tema de geometría. Espero les haya sido de provecho y a partir de ahora podemos seguir practicando con las guías prácticas, valga la redundancia, para tener un mejor aprovechamiento.